Con el permiso de la mesa directiva, compañeras, compañeros senadores, incrementar el IVA en la frontera sur de México es simplemente una injusticia. Una injusticia más para el sur y, por supuesto, una injusticia más para Chiapas. Incrementar el IVA en la frontera sur es una medida, además, peligrosa para una región frágil, para una zona altamente inflamable, un desprecio más para los olvidados de siempre y un nuevo riesgo para la gobernabilidad de una frontera tan compleja como la frontera sur. Yo aquí me solidarizo, por supuesto, con las y los mexicanos de la frontera norte. Aquí se ha escuchado su voz, aquí se han escuchado sus argumentos, fundamentalmente económicos, contra el alza al IVA. A ellos simplemente sí quiero recordarles, senadores principalmente del PAN, en el país hay dos fronteras, existe la frontera norte y la frontera sur. No mencionar a la frontera sur, como se ha hecho siempre, es simplemente pensar que no existe. Y sí existe, senadores. Sé que no viene de ahí la mayor parte de su electorado, pero eso no la desaparece. Pero hoy, más allá de esa solidaridad con la frontera norte, a mí permítanme hacer la argumentación por las razones del sur, por las razones sociales y las razones de seguridad que encierra esta medida. A diferencia del norte, en el sur, particularmente en la frontera chiapaneca, se encuentran los municipios más olvidados, los de la mayor pobreza y marginación de México, en donde el IVA al 11%, para los que lo tienen, porque no son todos tampoco en la frontera, no es una estrategia de competitividad, no es una estrategia de atracción de capitales, ojalá así lo fuera, no, es un mecanismo compensatorio, una señal, la única que había, de que en México nos dábamos cuenta que teníamos esta frontera y había un gesto, por lo menos, de inclusión y consideración económica a favor de los municipios más alejados, los municipios menos atendidos y con una deficitaria presencia institucional. Nuestra frontera sur, compañeras y compañeros legisladores, tiene enormes carencias y ha sido señalada por instancias como la Rand Corporation en un proyecto que realizó para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y así se titula como un territorio ingobernable. Y comparan nuestra frontera de Chiapas con Guatemala con otras fronteras, no con la norte, nos comparan con la frontera de Afganistán con Pakistán, nos comparan con la frontera de África Occidental o nos comparan con la frontera entre Colombia y Venezuela, allá donde es territorio de las FARC. Así nos ven los norteamericanos. De las 8 variables que predicen ingobernabilidad, según la Rand Corporation, hay 7 presentes en nuestra frontera sur en grado extremo: ausencia de autoridad, falta de infraestructura física, resistencia social y cultural, grupos armados organizados, redes criminales, población con acceso a armas y falta de controles fronterizo. Esa es nuestra frontera sur. En esta región, compañeros y compañeras, ¿es donde quieren aumentar el IVA? ¿En serio? ¿Es donde quieren agraviar a la gente incrementándole el costo de la vida sin al menos haber escuchado aquí una oferta de compromiso serio de superar estas condiciones? A mis paisanos del sur, a los de Tabasco, a los de Chiapas, ¿eso es lo que les quieren decir? ¿Que no existen? Los invito, compañeras y compañeros, a que conozcan la porosa frontera sur. Allá, senadores, no hay maquiladoras, allá hay maras salvatruchas. La del sur es una frontera totalmente porosa, hay 9 pasos legales y más de 1000 pasos ilegales, dicho por el Instituto Nacional de Migración. Les pregunto, ¿qué puede motivar a un ciudadano que vive en esas condiciones a pagar más impuestos? Bueno, déjenme ayudarles. Según la OCDE, los ciudadanos pagan impuestos cuando perciben que hay desarrollo y orden. Ninguno de los dos elementos está presente en la frontera sur. Si hubiera buena infraestructura, si hubiera buenas comunicaciones, buenas instituciones, un mayor acceso a la educación y a la salud pública, pues quizá habría razones de cobrar más impuestos en esta parte del país. Si hubiera gobernabilidad y desarrollo en la frontera sur, habría más elementos para incrementar los impuestos. Pero no los hay.
Por eso incrementar el IVA en el sur es socialmente inaceptable. Disminuiría el mermado consumo de las familias más pobres, generaría mayor desigualdad, aumentaría la migración y sería un terrible incentivo para actividades informales y también para las francamente ilegales. Recordemos que de acuerdo a Coneval, el 75% de los chiapanecos viven en situación de pobreza, 75% de mis paisanos. El 14% de la pobreza de nuestro país está concentrado en un solo estado. En serio, ¿es ahí donde ustedes quieren aprobar el aumento al IVA? En Chiapas, 86% de la población vive con ingresos menores a 45,000 pesos al año. Ahí es donde los senadores quieren incrementar el costo de vida. Con conocimiento de causa, porque fui diputado por esa zona y hoy soy senador, les digo, no votemos una medida impositiva que puede ser la chispa muy flamable de una frontera tan complicada como la sur. En esta parte del país, para los que no la conocen, que estoy seguro que son muchos los que están en este salón de sesiones, los precios de gran parte de las mercancías tienen un sobrecosto por su distancia a los centros de producción y hay muchos productos y servicios que simplemente no llegan. En Bejucal de Ocampo, un lugar de la frontera desde donde se alcanza a ver las montañas guatemaltecas, la gente usa teléfonos celulares marca Migo, que es una compañía centroamericana, simplemente porque no hay señal de ninguna empresa nacional y porque el uso de este teléfono en la zona fronteriza resulta todavía más barato. En Benemérito de las Américas, hasta hace muy poco, los habitantes del lugar compraban toda la gasolina de la única estación de servicio que existe a 350 kilómetros a la redonda para revenderla a granel y ganarse unos pesos. Esa es la frontera sur. Aumentar el IVA en ciudades como Tapachula, que es una esperanza para nosotros, es un error, porque hará de esta ciudad no un polo de desarrollo, un espacio menos competitivo, menos atractivo y con mayores capacidades productivas, y además va a ahuyentar a los 3,000 guatemaltecos que todos los días, gracias a la visa que tienen, pueden cruzar a hacer comercio en esta región. 3,000 guatemaltecos que cruzan diario, quizá los vamos a ahuyentar. Un último ejemplo, la UNAM, para construir escenarios de riesgo, esto es, para determinar nuestra universidad, para determinar la vulnerabilidad de un sitio y de su población ante riesgos como sismos, vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, degradación ambiental, pobreza extrema y entorno adverso de gobernabilidad. ¿Saben cuál es el municipio que ha elegido para generar un proyecto piloto? Motocintla de Mendoza, un municipio que también está en la frontera con Guatemala. La frontera sur pues necesita incentivos, no mayores cargas, requiere apoyos para detonar su potencial y no más sacrificios. Por eso, a la región más pobre del país, en aras de una irrisoria recaudación, se le condena hoy a más atraso. Miren, en 2007, en todo Chiapas, lo que se recaudó de IVA, senador, fueron solamente 767 millones de pesos. Y termino con un comentario. Les pregunto, senadores, ¿vale la pena esa recaudación y alterar los frágiles equilibrios sociales y económicos de gobernabilidad que hay en la frontera sur? Aumentar en el IVA en la frontera no es una decisión digna del sentido de equidad y justicia que debe prevalecer en el Senado. Por eso, y para concluir, quiero decirles que esta reserva que presentamos los senadores Adán Augusto, Luz María Beristain y Fernando Mayans y un servidor, plantea mantener la tasa del IVA al 11% en donde actualmente establece el artículo 2 de la ley del impuesto al valor agregado y además incluir los municipios de Bejucal de Ocampo, Comitán de Domínguez, Candelaria y Calakmul en Campeche y Balancán y Tenosique en Tabasco, en toda la extensión del municipio. El sur, hay que recordarlo siempre, ha sido siempre solidario con el resto de la federación. No le deben nada en la frontera norte, se los recuerdo. Tierra, agua, energía eléctrica, petróleo, gas, azufre, materias primas, recursos naturales ha aportado a la nación, la región sur, no siempre a costa de nuestro propio desarrollo. Y ahora se nos pide un sacrificio más. No, compañeras y compañeros, no más sacrificios para el sur, no más sacrificios para Chiapas. Igualar el IVA en la frontera no es un acto de equidad, es un acto de profunda insensatez, insensibilidad y sobre todo, altísimo riesgo. Romper ese equilibrio le va a costar a la nación mucho, pero mucho más de lo que pretende recaudar. En Chiapas, senadores, hay historia. Ojalá no se nos vaya a olvidar. Muchas gracias.